Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Pongámonos en pie. Dice la palabra de nuestro Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a mirar la Escritura y vamos a estar. Hay veces nuestras oraciones hacen tanta bulla que no nos dejan tener comunión con Dios. A veces hablamos tanto de nada que no tenemos comunión con Dios. Y eso es uno de los grandes problemas. Vengo muy confrontado desde el miércoles, no desde el miércoles, desde días atrás, de cómo un profeta de Dios es engañado por un falso profeta. Y eso es duro. Los que estuvieron aquí el miércoles se dieron cuenta. Y este otro miércoles se van a dar cuenta cómo el Señor le dice a un rey: voy a barrer todo como estiércol. Usted me representa el estiércol. Por favor, los que vienen en el estudio los miércoles, estamos en el libro de los Reyes. Y necesito, mi hermano, que usted se sintonice en el Espíritu del Señor. Mire lo que dice el texto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tiene usted ese testimonio? Debemos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios en lugar de ser guiados por el espíritu de nuestra inclinación al mal, nos decía el Salmo en esta mañana. ¿Qué parte es la que no entendemos? ¿Qué parte es la que no comprendemos? Ahorita, ¿me sientas en línea allá? Gracias. ¿Qué parte es la que no entendemos nosotros de la palabra? ¿Por qué no estamos aplicando lo que la Escritura dice? Aquí usted tiene una hora y media para dedicarle al Señor. Por favor, ¿qué está pasando en su corazón? Debemos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios en lugar de ser guiados por el espíritu de nuestra inclinación al mal, el espíritu de nuestro antiguo maestro, como dice Romanos 7 y Romanos 6. Y sabemos que tal cosa es un proceso continuo que requiere determinación y perseverancia. Y vuelvo otra vez. Sabemos la ley del Señor. ¿Cuántos acá manejan un discernimiento en el espíritu? ¿Cuántos lo manejan? ¿Cuántos solo se tienen que enterar de lo de los demás por boca de otros y no por boca del Señor? ¿Cuántos manejan un discernimiento? ¿Cuántos manejan una palabra de ciencia en la Escritura o tiene que ir a mirar comentarios para poder entender la Escritura? ¿Cuántos están manejando eso? Eso es la vida en el Espíritu. Esa es la verdad. ¿Estoy siendo ministrado y ministro en la presencia del Señor con mis cánticos? Algunas iglesias discuten por el teclado, discuten por la guitarra. Nosotros tenemos la facilidad, pero estamos siendo ministrados. Es la verdad, hermanos, les estoy hablando algo que es cierto. Su merced puede salir de aquí y parte. Si el Espíritu del Señor no le da testimonio, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde voy yo? Y sigue diciendo: y si hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que leíamos en Gálatas. Así que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que vivimos hoy en día, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, sigan la lectura ahí que ya les voy a explicar todo esto. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está
a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Desde el versículo 19, Pablo habla de la creación en términos gramaticales que se llama personificación, que eso está en la Biblia. Usted ve en la Biblia cómo los árboles del campo saltan ante el Señor, cómo los quiciales del templo se estremecen ante la presencia del Señor. Esos son figuras de personificación. Nosotros hemos venido aquí hablando de muchas cosas y explicando muchas cosas. Con ustedes estudiamos el libro de Daniel. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, ¿cómo vamos a entrar al libro de Apocalipsis? Ahí están las grabaciones, escúchenlas. Si usted viene a la iglesia y no pone cuidado a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me tiene que confrontar en la debilidad de lo que ando. ¿Cuántos de ustedes no quieren renunciar a Dios, no quieren volver a la iglesia? ¿Cuántos no lo han pensado? Porque todavía Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Estoy cansado, ya como que voy a tirarla. Tírela, tírela, hágalo. El Señor les dijo a los discípulos: si quieren ir, váyanse, váyanse. ¿Y qué contestó el apóstol? Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Esto es relación con Dios. Vuelvo otra vez, vamos en el capítulo 8 de Romanos. Hoy vamos a hablar de predestinación, de elección, que muchos la trabajan, pero ¿y qué con eso? ¿Qué con eso si su corazón todavía no obedece la ley del Señor? ¿O no se ve la batalla suya por decir: no, Señor, aunque la circunstancia está difícil, voy a tratar de obedecer un mandamiento aunque sea? No, no hay la lucha. Y les decía que en el versículo 19, Pablo habla de la creación en términos gramaticales. Eso se llama personificación, como si la creación estuviera hablando de verdad. Es decir, se habla de cosas que no son humanas como si tuvieran características humanas. La creación también parece saber que la obra de Dios hacia la redención de su creación se basa en la revelación de los hijos de Dios. Me explico, palabras sencillas. Esta tierra que usted está viendo, al ver que los hombres se están convirtiendo al Señor, comienza a gemir. Eso es lo que usted comienza a ver como los dolores de parto. Comienzan las contracciones. Una mujer tiene contracciones, ¿cierto? Cuando va a tener un bebé. Y esas contracciones, cuando le dan, ella dice: gloria a Dios, qué rico. El dolor, la angustia, la premura. Usted está viendo un tsunami, un huracán, otro huracán, tiembla la tierra, cae allí, sucede allá, hay un problema, enfermedades. ¿Y qué está pasando con nosotros? Señor, por favor, que eso no pase. Guárdalos, guárdanos a nosotros. Por favor, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Nuestras oraciones van en contra de la voluntad de Dios. Esta tierra se tiene que estremecer. Las pestes tienen que multiplicarse. Usted ve que hay unas enfermedades que el leishmaniasis, lo voy a pronunciar mal, se pronuncia de otra manera, chikungunya. Y es importante que usted entienda. ¿Cuándo lo entiende? Cuando lo pica el mosco y usted comienza a sufrir con la enfermedad. Ahí es cuando lo entiende. Pero ¿por qué no lo entiende antes? ¿Por qué anda orando de que no tiemble? ¿Por qué anda orando de que no haya un terremoto? Todo eso que usted ve le está diciendo: despierte, que la creación viene con dolores de parto. Porque la tierra sí quiere ser restaurada. Los hombres andan que el medio ambiente, el humanismo, que el medio ambiente que hay que proteger. Usted sabe que esto va de mal en peor. Cuando se para Corea del Norte con su bomba atómica, eso me habla de que pronto viene el Señor. Pero ¿qué hace el creyente? No, Señor, detén tu venida, por favor, que todavía no. Porque amamos esto donde estamos parados. Esta creación comienza a gemir, y al comenzar a gemir, comenzará a estremecerse. Está escrito.
Ahí está, la creación gime a una con dolores de parto. A ver, ¿en qué parte estamos? Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que ella cuando ve, porque usted viene de la tierra, ¿usted qué producto come? Tierra. Usted nunca ha comido carne de una vaca de la luna, ¿o sí? No. Los únicos que comieron pan que descendía del cielo era el pueblo de Israel. Pero era un acto milagroso, pero ese pan no venía de afuera del planeta, venía de acá adentro. Todo lo que comemos es tierra. Polvo eres y al polvo retornarás. ¿Lo dice la Biblia o no? Claro. Y la Escritura nos viene enseñando esto. ¿Y qué es lo que a dónde voy con esto? Que es necesario que usted le ponga cuidado a la palabra del Señor, que usted mire qué es lo que la Biblia está diciendo. Ahora, vamos a mirar el simbolismo, y les he estado explicando muchas veces los simbolismos en la Escritura, porque quiero que usted los tenga en cuenta. Cuando le digo qué representa el sol, qué representan las estrellas, qué representa el mar, qué representa un río, póngame cuidado, por favor. Porque si usted no me pone cuidado, ¿cómo le he de explicar aquellas cosas que no tienen claridad en la Escritura? Póngase a leer Apocalipsis y usted ve cómo la gente interpreta muchas cosas vanas. Las interpretan mal. Usted ve que una montaña cae en el mar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a haber un terremoto y la tierra y una montaña se va a ir hacia el mar? No, eso no dice. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis de terremotos, ¿a qué se refiere? Y es importante que usted ponga cuidado. Aquí estos dolores de parto sufrientes se mencionan como describiendo la condición de la creación. Ahora, entre los judíos hablaban de la tierra con dolores de parto, se usaba porque todos los judíos, cuando decían esta tierra está con dolores de parto, lo que esperaban era la era mesiánica. ¿Me están escuchando? Los dolores de parto representan la era mesiánica, la aparición del mundo venidero. Y los dolores de parto hablan de una nueva vida, de una nueva naturaleza. De eso está hablando este texto. Nosotros sufrimos dentro de nosotros. Y ahora ya me pongo en el plano de que todos vamos obedeciendo la ley del Señor. ¿Y usted está luchando por obedecer la ley del Señor? Si lo está haciendo, está sufriendo. Usted sufre. Yo sufro cuando escucho un texto en la Escritura como el de hoy. Yo sufro. Porque si yo miro la Biblia y solo veo, les voy a poner solo un ejemplo. Yo miro la Biblia y veo solo al Señor Jesús, pero veo a Judas malo, veo a Caín malo, veo a Jeroboam malo, y yo no me identifico con ellos. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Imagínense la mente de nosotros cómo es. Vamos a un versículo contra el adulterio. Regálenme uno. No cometerás adulterio, ¿cierto? Y la persona que está en adulterio entonces dice, lee por allá, ¿por qué es la mente de nosotros? El que esté libre de pecado. ¿Por qué me vienen a juzgar a mí? ¿Por qué me vienen a juzgar a mí? Y así es la mente de nosotros, rápida para escondernos. ¿Usted por qué hace estas cosas indebidas en el camino del Señor? ¿Y quién es perfecto? ¿Y quién es perfecto? Y ahí es donde comenzamos a mirar los demás y no me miro yo mismo ante la ley del Señor. Y ahí es donde viene la lucha. Ahí es donde viene la palabra del Señor. El Espíritu del Señor le dice a la iglesia: forniquen con sus propios cuerpos. El Espíritu Santo le dice a la iglesia: fornique. No. El Espíritu Santo le dice a la iglesia: tranquilos, vivan en el pecado, la gracia abundará. ¿Lo dice? No. En la iglesia del Señor necesitamos hombres fuertes, mujeres paradas en la raya.
Yo estoy cansado, aburrido, hastiado de que por todo lado se diga: las mujeres son unas ingratas, son unas falsas, con todo el mundo me tienen hasta aquí con ese comentario. ¿Dónde están las mujeres de Dios? Si a ella se le pone para salir a correr, ¿qué hace? Y los hombres de Dios, ¿qué diremos? Lo que les preguntaba al comienzo: ¿en qué vives? ¿En tu orgullo? ¿En tu jactancia? ¿En tu diario vivir? ¿En qué vives? ¿Dónde está tu discernimiento? ¿Dónde está cuando llegas a hablar con alguien y dices: no, el Señor me está diciendo que esto no está bien? ¿Dónde están? Y voy al caso, por favor, voy al caso. Va la mujer de Jeroboam y se disfraza y se va donde el hombre de Dios. El hombre de Dios está casi ciego y la mujer se le disfraza. El hombre no ve, está ciego, pero al escucharle los pasos les dice: ¿por qué vienes disfrazada? Eso es discernimiento. ¿Usted cree que eso era para el pasado? Eso es del presente y es del futuro. ¿Cómo identifica usted a un falso? ¿Cómo? O a todo el mundo le anda dando palabra de que el Señor los va a bendecir y que el Señor lo... Por favor, por favor. La ley del Señor dice que los que ponen la fe en el Señor Jesús son salvos de la ira, y en su lucha por la obediencia de la ley del Señor reciben las bendiciones, porque es al diario vivir del creyente. Y si no, como dijo Pablo hablando a los cretenses: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Punto. ¿Qué tienes que hablar tú de mi ley? Dice el Señor en Romanos. Si cuando ves al adúltero no le dices nada, y al que anda por este camino no le dices nada, ¿dónde estás? ¿Qué tienes tú que ver con mi ley? Dice el Señor. Pero hoy hablo a la iglesia del Señor, a los que tienen el Espíritu Santo, porque necesito que aviven el fuego de Dios en sus vidas. Se tiene que notar las mujeres de Dios en esta tierra, mujeres que hacen estremecer a otras. ¿Lo sabían que ustedes lo pueden hacer? Ustedes son parte de la iglesia, y la iglesia tiene autoridad, y ustedes como mujeres tienen autoridad para enlazar a otras. ¿Si lo saben o no lo saben? Pero para eso necesitas limpiar tu mente. Dice Spurgeon: no quieras con tus manos llenas de suciedad limpiar mi ojo que tiene un poquitico de mugre. Eso es como entrar al taller de un hombre mecánico con sus manos llenas de grasa. Ay, hermano, me cayó un mugrecito. Y yo: venga, lávese la manita, por favor. Necesitamos limpiarnos, necesitamos esas personas en la iglesia. Hablamos de los falsos, de los codiciosos, de los pastores que por aquí y por allá, pero yo estoy ahí metido. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a usted, hermano? ¿Dónde estamos parados? La creación misma contradice el falso positivismo del mundo. El mundo dice que esto va a mejorar. ¿Qué dice el Señor? Esto va a empeorar. Las plagas tocarán a los hombres, se multiplicarán, porque el hombre ha multiplicado su pecado. Pero ¿sabe dónde está más grave el asunto? Cuando los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son hermosas, hablando del pecado. No estoy hablando de nada de relaciones de ninguna clase, sino cuando ponemos nuestros ojos en las cosas que no debemos poner, la ira del Señor se manifiesta. Usted lee Génesis capítulo 6 y se va a dar cuenta de este asunto. Y la creación misma está hablando. Cada vez que usted se arrodilla, parece ser que la tierra abre su oído y dice: ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y comienza la tierra a agitarse, y comienza la tierra a estremecerse. Yo quiero ser renovada. Ya no quiero que el hombre me lastime más. Ya no quiero que derrame más sangre. Ya no quiero más. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y si no me cree, bueno, se lo digo. Les dije que era un lenguaje de ¿qué? De personificación. El Señor dice: Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Personificación. Porque para el Señor y en el lenguaje de los hebreos todo tiene un sentido.
Cada vez que usted va en la búsqueda de una persona para que conozca el Evangelio, viene la bendición. ¿Y la tierra qué pasa? Se regocija, se estremece. Versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Vamos a mirar hoy primicias del Espíritu. Nosotros también que vivimos dentro de nosotros mismos. Dígame quién no se quiere soltar de su pecaminosidad. Un verdadero hijo de Dios sí lo quiere hacer. Nosotros sufrimos. Los hombres que viven solos, que un día tuvieron su hogar, su esposa, ¿usted cree que las pasiones no le llegan a su corazón? Y él quisiera tenerla, abrazarla y besarla, pero ya no la tiene. ¿Qué va a hacer contra eso? ¿Y qué diremos? Porque dirán: uy, sí, pobrecito. ¿Qué diremos del hombre casado que después de tener amores con su esposa sale y su misma carne comienza a jalarlo? ¿Qué diremos a eso? Los hijos de Dios queremos que rápido venga esa transformación. No queremos seguir luchando en eso. No conozco hijo de Dios que caiga en pecado y quede tranquilo. El hijo de Dios, cuando comete pecado, su conciencia le redarguye, la palabra de Dios le redarguye, se siente mal con su Dios, se siente inmundo y no quiere ni levantar los ojos al cielo. Ese es un hijo de Dios. Pero no puede vivir en una desgracia todos los días, pensando que podemos ir por la vida haciendo lo que queremos. Y ya tengo Romanos 8:28, que lo vamos a ver en esta mañana. No, así no habla la Escritura. Y les dije que vamos a ver las primicias del Espíritu. El versículo 23 habla de las primicias del Espíritu. En las fiestas judías, ojo con lo que les estoy explicando, porque la Biblia es un libro netamente judío, de hombres caminando por Israel. Es muy importante entender esto. Los expositores de hoy en día, hace muchos años cogí una Biblia, una versión muy antigua, decía Epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Hoy en día ya nadie sabe de quién son los hebreos. ¿Por qué? Nadie sabe de quién es esa epístola. ¿Por qué? Porque les contradice sus creencias. Al judío le molesta que llegue a ser Pablo quien escribe Hebreos. ¿Por qué? Porque baja el telón de todos los sacrificios levíticos. Y nosotros nos enredamos en esas cosas. Y es importante que usted entienda, la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y los santos hombres inspirados por Él indagaron, escribieron, miraban en qué época había de aparecer el Mesías, el tan nombrado profeta. Eso dice Pedro. Vuelvan y denle una leidita a Pedro. Y aquí volvemos otra vez con estos judíos. Tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu parten desde esta premisa. Las fiestas judías de las primicias eran dos. La primera, Bikurim. La segunda, que usted ya la vio, Shavuot. ¿Qué significa Shavuot? Pentecostés. ¿Qué significa Shavuot? Pentecostés. Repítalo. Repeat after me. Pentecostés significa Shavuot. ¿Y qué significa Shavuot? Pentecostés. Pentecostés. Pentecostés es una fiesta. Pentecostés no es lo que dicen las iglesias. No, eso no es Pentecostés. Pentecostés es una fiesta. Y de ahí muchos sacaron de Pentecostés a los pentecostales. Muchos les dicen los pentecostales. Pero Pentecostés, ¿qué es? Una fiesta. Entonces, la primera fiesta de las primeras gavillas es Bikurim. Y luego la fiesta de Shavuot o Pentecostés es ya la gran cosecha. Entonces, cuando dice que tenemos las primicias del Espíritu,
son el signo de que la cosecha está madurando y pronto será tiempo de la cosecha. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Vuelvo otra vez. Pablo le está diciendo: mis queridos hermanos romanos, su merced fue criado en la religión de nosotros, somos judaizantes, pero resulta que, el Señor Jesús vino, y cuando vino seleccionó 12 hombres, y de esos 12 hombres los mandó a predicar, y al mandarlos predicar, la primera cosechita, el manojito, fueron ellos. Pero ahora les comunico a todos los judíos que están en la diáspora que está llegando el tiempo de la cosecha. Está llegando el tiempo de la cosecha y nosotros tenemos las primicias del Espíritu. ¿Están comprendiendo? Si no, órenle al Señor, porque hasta ahí llego yo. En ambos casos las primicias son el signo de la cosecha que está madurando y pronto será tiempo de la cosecha. Cuando yo le digo es tiempo de la cosecha, ¿a qué me refiero? A lo que dice el Señor en Mateo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, que ya estamos, el Señor enviará a sus ángeles. Y es lo que usted conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y separará a los unos a un lado y los otros al otro. ¿Qué le estoy diciendo? Que el Señor está a puertas por su iglesia, que la cosecha ya está cumplida. Si en la época de Pablo está diciendo esto, estoy hablando de la doctrina y la inminencia. Pablo dice: ya estamos a punto de recoger la cosecha. Han pasado 2000 años. ¿Usted qué cree que en qué lugar estamos? Ya estamos en el fin del fin. Y es importante que usted lo entienda. Porque cuando el Señor venga, usted no va a ir llorando por las calles: me he quedado, Señor, ayúdame, me toca pasar 7 años de tribulación en la tierra. Eso fue, no. Cuando el Señor venga, será como la muerte. Si usted está con Cristo, a la derecha, y si no, a la izquierda. Juicio final. Juicio final. Y ahí tiene la escritura. Y ahí tiene para que lo lea. Es importante que entendamos lo que la Biblia dice, porque muchos están diciendo: no, yo me salvo en la tribulación. Y después vamos a analizar la tribulación, vamos a analizar esos 7 años que los hombres dicen, por la expectativa rara de algunos hombres que salieron con eso. Cuando la Biblia está hablando de las primicias, está hablando de una metáfora. Las primicias del Espíritu son el signo o la promesa de que el tiempo de la cosecha está cerca. Son símbolos de redención para los judíos. Versículo 23 dice que somos... Alguien que lo lea, por favor. Aroma. Amén. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Convertirse en un hijo de Dios, escúchenme en algo que les voy a explicar, es más un proceso que un evento. ¿Me lo está escuchando? Convertirse en hijo de Dios es más un proceso que un evento. Esto se lo doy para su entendimiento, porque somos hijos de Dios instantáneos en Dios. Es como un hogar. Un hogar es más un proceso que un evento. Venimos 30 años construyendo hogar. No eres hogar cuando te casas, ahí comienzas. Eres hogar cuando caminas y perseveras y llegas a los 30, 40. Eso es hogar. Estamos construyendo un hogar. ¿Cómo se construye un hogar? Con luchas, dificultades, necesidades, ambivalencias, celos. Dígame si así no se construye un hogar. Así se construye. Ahí va, levantando poco a poco. Versículo 24. Pablo explica que tenemos esperanza en Dios de que Él venga a levantar su iglesia, y que esa esperanza está basada en la fe. Pablo advierte a los creyentes que de llegar a la fe en Cristo trae consigo obligaciones.
Andar con el Señor trae obligaciones, deberes y sufrimientos. Y necesitamos mucha perseverancia. Y aquí es donde viene el punto, mis hermanos, el cual quiero que usted enfatice, porque ya no quiero que siga pensando que usted es un hijo de Dios, sino que entienda que es un hijo de Dios. No siga pensando que usted es hijo de Dios, entienda que usted viene caminando con Él. Necesitamos mucha perseverancia para este camino. Estamos tan llenos de debilidades, mírese usted mismo. Perseverar puede ser muy difícil. Por eso Pablo dice que el Espíritu Santo está plenamente convencido de esto, es el que nos ayuda. Vamos a mirarlo. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo hermoso, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A mí me da mucha tristeza cuando usted viene un domingo y se me sienta acá a dormir. Me da mucho dolor, no por mí, sino por usted. Cuando le llegue la enfermedad y la calamidad, acude a su sueño. Acuda. El Señor dice en Proverbios capítulo 1: te llamé, te hablé, te dije, y me echaste tras sus espaldas. En el día de tu calamidad me buscarás y yo no te responderé. Me llamarás y yo no estaré contigo. Proverbios 1, lo puede leer en su casa, no ahorita. Eso dice el Señor. Los que echan tras sí al Señor. Es importante que usted entienda a qué viene este lugar. Es por su alma. Yo vengo por mi alma. Yo soy responsable de la palabra que le predico. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea que soy enteramente responsable delante de Dios de ustedes por lo que yo les enseño. Si les digo algo malo, soy responsable delante de Dios. Y estoy muy claro en lo que les estoy diciendo. Esto no son palabras por decirlas. Quiero quedar muy bien. Quiero que ustedes digan: no, mi hermano, antes me angustia. Si yo no estudio, si no miro la Escritura, si no los acerco a Dios, si no hago que ustedes se estremezcan. Y es la verdad. Necesitamos al Espíritu del Señor para perseverar en este camino. Versículo 25, me devuelvo. Pero si esperamos lo que no vemos, y aquí viene la frasecita que a usted y a mí nos cuesta: con paciencia lo aguardamos. La paciencia es lo menos natural en el hombre. Usted y la paciencia son enemigos. Yo y la paciencia somos enemigos. Pero como el Espíritu Santo está en mí, dice allá en su palabra que el fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia. Así es que cuando usted le entra la impaciencia, usted puede darse cuenta que es usted mismo en su carne. Pero cuando dice: no, Señor, ayúdame, qué cosa conmigo, es el Espíritu Santo ayudándolo a generar paciencia. Iglesia, la mayoría de ustedes han sido levantados en la doctrina de la gracia, pero me es muy importante establecerlos en el punto primario. Me gustaría que esta enseñanza solo fuera de gracia y su merced saliera flotando en una burbujita de amor de aquí para abajo. Pero necesitas entender la Escritura. La paciencia es lo menos natural en el hombre. La paciencia es una fuerza activa. Y Dios manifiesta su poder cuando tenemos paciencia en medio de la aflicción. ¿Tienes paciencia en medio de la aflicción?
No. ¿Fallamos en la evaluación de paciencia? Sí. ¿Pero oramos al Señor para que nos ayude? También. Señor, ayúdame, ayúdame. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez caigo. Pero el Señor va generando eso en nuestro corazón. Si usted dice, yo soy así, tengo que decirle, usted no es hijo de Dios. Porque la Biblia dice que usted se va conformando todos los días a la imagen del Señor Jesús, a la estatura del varón perfecto, para que ya no sea llevado por doquier de todo tipo de doctrina. Esta mañana me dio pena y le dije al Señor, perdóname, Señor. Un hermano me preguntó y me dijo, ¿usted escucha tal predicador? No, no, Señor. ¿Y usted escucha? No, no, Señor. ¿Y yo por qué no escucho esos predicadores? Porque me cansé de que me hablen mentiras, de que me llenen de emociones. ¿Y dónde está el cambio en mi corazón? ¿Dónde está el cambio? Mire, les hablo de las alas de los ángeles y los querubines y cómo resplandecen y los colores que tienen. Y mi impaciencia, ¿cómo la trabajo? Mis celos, ¿cómo los trabajo? Señor expositor de alas de ángeles, Señor expositor de los misterios más ocultos, ¿ha podido vencer su concupiscencia? ¿Ha podido? Señor expositor de los grandes misterios, pues comience a exponer su vida pecaminosa delante del Señor y comience a trabajar ahí. Creo que es la mejor exposición en su vida. Es la mejor. Deje de estar mirando si los ángeles tienen uñas o no. ¿Qué nos interesa eso? ¿Qué nos interesa? Trabajemos buscando el Espíritu del Señor, aprendamos la palabra, estudiemos la Escritura, pongámonos a cuenta con Dios, sea que Él venga a levantar su iglesia en estos días, o sea que partamos a su presencia, estamos a cuentas con Él. Que el Espíritu del Señor le diga a su corazón, eres mi hijo. ¿Usted sabe lo que es que Dios le diga a uno eso? Piénselo por un momento. Mi hijo eres tú. Tú eres mi hijo. Clámame, clama a mí, yo te responderé. Y les decía ahorita que en medio de la aflicción te quieres rendir. Te voy a decir algo de gracia de parte del Señor. Para los que se quieren rendir, para los que no quieren seguir en la iglesia, para los que no quieren caminar con el Señor, triste por ustedes, por el que quiera tomar esa decisión. Porque si es hijo, volverá. Vaya y vaya unos 10, 15 años, pero vuelve. Vuelve sin nada, sin pena, sin gloria, sin nada. Pero a los que están ahorita diciendo, Señor, tengo ganas de renunciar, pero dame una palabra, ayúdame. Esta es la palabra del Señor. La vida es mucho mejor en el presente con Dios que fuera de Él. Afuera no te espera nada. Nada. Una de las virtudes de ser hijo de Dios es que podemos ir a Él en oración. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos ofrece consuelo y nos da paz. Hijos, ¿no se sienten alegres cuando su padre viene y le da un abrazo, los bendice, hasta se toman una gaseosa? Eso da alegría. Y todos aquí hemos sido hijos. Todos aquí de una manera hemos sido hijos. Así es que vamos a Dios en oración. Él nos ofrece consuelo, nos da paz en circunstancias imposibles. ¿Allá afuera usted lo va a recibir? No. ¿Fuera de la cobertura de Dios lo tendrá? No. Haga alianzas con el mundo. Lea la Biblia, vaya a hacer alianzas con el mundo y va a ver el resultado. El Espíritu Santo que vive en nosotros conoce nuestras necesidades. Lo repito. El Espíritu Santo que vive en ti conoce tus necesidades. ¿De qué tienes necesidad? ¿De compañero? ¿De compañera? ¿De economía? ¿De que tus hijos caminen bien con el Señor? ¿De qué tienes necesidad? Hay otros que van más de para allá y dicen, no, yo tengo necesidad de un discernimiento claro en el Señor. Quiero tener una palabra verdadera, profética en mis labios. Quiero verdaderamente exponer la Escritura. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades.
El Espíritu Santo que vive en nosotros las conoce. Él sabe cuáles son sus sufrimientos. Hermano, por favor. Esto es palabra del Señor. Él sabe cuáles son tus sufrimientos. No traje el texto, pero en Isaías dice que tú te sientas en tu cama a llorar y el Señor se sienta a tu lado y te dice: tranquilo, hijo, yo estoy contigo. ¿Cuándo se te olvidó que estoy contigo? ¿Tú crees que yo miento? ¿Sabes por qué crees eso? Porque tú escuchas otras voces, no la mía. Dios no miente. Mi Dios no miente. Mi Dios es soberano, omnipotente. Ninguna de sus palabras cae en tierra. Mi Dios, el que usted conoce. Yo no le estoy presentando un palo. Yo le estoy presentando al Dios vivo. Y cuando Él te dio una palabra, ¿cuál es tu problema para creerla? ¿Cuál es tu problema? Créela. Él sabe tu circunstancia, tu necesidad, tu ambivalencia, tus problemas, tus necesidades, tus anhelos. Es más, dice que Él ora por nosotros de tal manera o de tal forma que la oración llegue como adoración apropiada a los oídos del Padre. Versículo 27. No quiero más desconsuelo en la iglesia. No quiero que usted ande pensando que usted anda como oveja errante por los montes. El Señor está a su lado. Él está con usted. Madre, ¿tienes aflicción? Padre, ¿tienes aflicción por tus hijos? Hijos, ¿tienes aflicciones por tus padres? ¿Por quién tienes aflicción? Ora a tu Señor. Ora a Dios. Escuché hace muchos años una oración. Ora a Dios. Un cántico. Si tienes una aflicción o te duele el corazón. Y eso a mí me ha servido. A mí me ha servido. Cuando tengo aflicción voy y le digo: Señor, veo que las circunstancias no se arreglan. Y esto va de mal en peor. Y no sé qué irá a suceder. Pero tú eres soberano. Y yo creo en ti. Yo creo en ti. ¿Eso es fácil? No, cuesta. Pero el Señor enjuga nuestras lágrimas. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y pasa aquí al versículo 28, que todos no lo sabemos. Y ahí viene el gran problema. Todos saben predestinación, todos saben soberanía, pero no creen en la soberanía de Dios. Si Dios manda una escasez, ¿qué piensa usted? Que es el hombre quien se la provee. Y usted comienza por sus medios a moverse. ¿Qué problema que somos nosotros? ¿Qué problema que somos nosotros? Y crees que si te mueves allí o trampeas allí o haces allá, tú estás muy bien. Pero eso no enseña la Biblia. ¿Sabes por qué vienen las situaciones difíciles? Porque Dios te está enseñando algo. Dios te está enseñando algo. Escúchalo y apréndelo. No puedes bajarla porque eres un antiguo. ¿Para qué le pides a los demás que bajen la cabeza si los cuernos de tu altivez se pegan con los míos? ¿Para qué me pides eso? ¿Para qué me pides que baje la cabeza cuando juntos tenemos cabezas súper altivas? Y ahí está el problema de nosotros. Creemos que la palabra del Señor es juego y no lo es. Vuelvo otra vez. Somos hombres con debilidades. Luchamos, sufrimos, oramos al Señor: ayúdame en estas pasiones, no sé qué hacer, lloro, me desconsuelo, pataleo. Y el Señor viene y me dice: ¿ya? Sí, Señor, ya. Levántate. Como Job, levántate, párate como hombre. Ahora yo te preguntaré y tú me contestarás a mí, ya que tú sabes tanto. Y dice Job: enmudecí y puse mi mano en mi boca, porque entendí quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Aleluya, llegamos al precioso texto de Romanos, el diamante en el anillo de la doctrina. Recuerden que Pablo viene hablándole a los judíos. Pablo viene en una lucha y en una defensa con sus hermanos los judíos.
Pablo viene, se lo reitero nuevamente, Pablo viene en una lucha y en una defensa, diciéndole a los judíos: el Señor no ha incumplido su promesa, el Señor no ha incumplido sus pactos, el Señor está con nosotros, pero tienen que creer en el Mesías. Y para sustentar esto que les va a decir acá, nos va a tomar el capítulo 9, 10 y 11 para ver cómo el corazón del apóstol Pablo se derrite por Israel, porque él habla de que los predestinados originalmente es el pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a mirar. Verso 28. Dice Pablo: y nosotros sabemos, o dice y sabemos, me incluyo en nosotros porque son los judíos, que a los que aman a Dios, obvio que ya les doy la palabra para nosotros, sino que les hablo de su contexto primario. Dios se ha mantenido fiel a su pueblo escogido a pesar de su infidelidad, dice Pablo. Ustedes, israelitas, se han portado infieles con él. Pablo dice que el propósito del Señor para su pueblo sigue en pie en la persona del Mesías. Y hay unos textos que tenemos que analizarlos. Dice: nosotros sabemos, nosotros los judíos. Pablo está hablando más acerca de la elección de Israel como pueblo elegido de Dios. Porque y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, hay una forma, a su propósito, hay un propósito, son llamados. Este punto de la predestinación nos lleva al polémico tema, nuevamente lo reitero, de la predestinación. La idea que Calvino sostiene acerca de la predestinación es que todo ha sido predeterminado sobre nuestras vidas antes de nacer. No Calvino, el calvinismo. El calvinismo. Y ahorita van a celebrar los 500 años de la Reforma. Pero nosotros tenemos que celebrar casi como los 6.000 años de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mi salvación no viene de Lutero. La Biblia no me dice: recibe a Calvino en tu corazón. Y no me interesa. Y les estoy hablando a personas que me entienden. Y quiero que entiendan algo. Estudié con los calvinistas. Sé qué es el calvinismo moderado, qué es el calvinismo, qué es el hipercalvinismo. Sé que son los supralapsarios, los lapsarios, los infralapsarios. Todo eso lo estudié. Yo no estoy parado aquí con una premisa tonta. Todo lo estudié ya. He estado mirando punto por punto. He mirado los arminianos y luego entré a escudriñar la escritura. He leído libros como Pin, Lorraine Bogner, todos ellos. Los he leído, los he estudiado. Yo no estoy parado hablando babosadas. Y tuve que devolverme a mirar lo que la escritura enseña. Y la idea que Calvino sostiene acerca de la predestinación es que todo ha sido predeterminado sobre nuestras vidas antes de nacer. No escogimos la salvación, y eso es parte de la predicación. El hombre no puede escoger a Dios. Pero la Biblia me enseña otra cosa. No estoy en contra de ellos, los quiero mucho. Los quiero mucho. Pero en mi corazón prima más la palabra de Dios. Prima más la escritura. Así como los judíos se pararon y dijeron: somos el pueblo elegido. Pablo se para y les dice: muchachos, qué pena con ustedes. No. Si ustedes no aceptan el sacrificio del Mesías, no que la palabra del Señor haya fallado, no que el Señor haya quebrantado sus promesas, sino que hay un propósito eterno. Hay un propósito, lo leíamos en el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, y lo mandamos a la mente de nuestro eterno y amado Dios. Pero ¿a qué se refiere con los que antes conoció? Los conoció en Abraham, los conoció en Isaac, los conoció en Jacob. Yo tengo que entender el contexto de lo que está hablando. Porque si no me lanzo en conjeturas filosóficas sobre la predestinación. Muchas cosas se deben reevaluar. Y ojo, soy claro en lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todo lo que el calvinismo enseña es malo.
Conozco que su doctrina es 90% válida, mejor que cualquier otra. Lo conozco con toda claridad. Sus exposiciones, sus expositores, la manera en que trazan la escritura, es lo mejor que he conocido. Pero que debido a una mala información, estamos caminando por el camino que no debemos andar. Creemos que podemos vivir en el pecado y la gracia que me cubre me salvará. Pero Pablo nos dijo algo contrario en su capítulo 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, en ninguna. Dios no lo quiera, Él no ha enseñado eso. ¿Están entendiendo el punto? Primero la Biblia y luego los conceptos talmúdicos de cualquiera que sea su religión. Porque así como la doctrina de la Trinidad, hay unos que creen en 3 dioses, otros creen en la Trinidad, otros son los Jesús solos. Y así como la doctrina de la Trinidad no hay solamente una doctrina, igual en la predestinación hay diferentes posturas. Pero vamos a mirarlo hoy en nuestro contexto, desde el contexto judío de cómo se está escribiendo. ¿Dios es soberano? Claro que Dios es soberano. Y si Dios es soberano y sabe quién se va a salvar, pues se salva, ¿cierto? ¿O no? Sí. Pero hay una responsabilidad incluida en el hombre. O porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. O porque nos acaba de decir el apóstol, mire, oremos que el Espíritu Santo que nos ha adoptado intercede. Es que esto no es algo pasivo, esto tiene acción en el creyente. ¿Aporta el creyente a su salvación? No. Y no interesan sus conceptos. La Biblia te mata tus conceptos. Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Yo era uno de los que antes, para sustentar algo de mi pensamiento, buscaba el versículo. Hermano, ¿es pecado embriagarnos? No, ese tomó unas, lo que les estaba diciendo hace rato. Mi hermano, pero es que yo conocí la verdad, me metí con mi hija y tuve... Tranquilo, tranquilo. Lot también lo hizo. Hermano, es que ella está en adulterio. Tranquilo, que esté libre de pecado, que arroje la... Esa es nuestra mentalidad. Mentalidades enfermas. Y el Señor tiene que sanearnos. Mamita linda, tome. No se pongas. Tome para sus pastillitas de planificación. Eso enseña Dios. Y todos hemos cometido uno y otro error. Y por eso los estoy juzgando en esta mañana. Juzgo su pecado y le invito a que nos arrepintamos delante de Dios. Y le digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos. No hemos sabido llevar las cosas. Hombre, tú que maltratas a tu esposa, ¿quién dijo que era la muchacha del servicio? ¿Qué dice este libro? ¿Qué dice? ¿Cómo debe tratar el hombre a su esposa? ¿Con gritos? ¿Cómo la tiene que tratar, hermano? Como vaso más frágil. ¿Cómo? Por favor, repítalo para que no se le olvida. ¿Cómo se trata una mujer? Como a vaso mal. ¡Muévase! ¿Cuál muévase? Hijo del diablo, porque usted parece que no tiene al Señor. Acepte la escritura, doblegue ese corazón. Doblegar a los demás es fácil. Ayer decía un hombre, es que ya no me respetan. Y yo fui y le pregunté al Señor. Dijo, no, es que ya le están viendo lucidez para poder reírse con él. Yo dije, Señor, tengo que comunicarle. No es que no lo respeten, es que le están viendo una luz donde ya se puede hablar. Ya no nos va a tirar un ladrillo en la cabeza. Ya se le puede hablar. Ya podemos sabotear un tricito. Mis hermanos lindos y queridos, respete a su esposa para que sus oraciones no tengan esto. Espositas, no provoquen a ira a sus esposos y mucho menos no los manipulen. Porque vamos a orar para que el Señor trate ahí. ¿Estamos? Mujeres con corazón para amar a sus esposos. Ese libro que usted tiene en la mano se llama Biblia. Y la Biblia la denominamos
Palabra de Dios. Y si Dios está hablando, ¿qué debemos hacer? Obedecer. El Señor nos dijo, venga, les cuento un chiste. Dios no es de bromas. O bien da un consejo, eso se llama proverbio, o da un mandamiento y eso lleva castigo. No hay otra. Eso es Dios. Él es nuestro Señor. Él es quien habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y voy al punto primario. El apóstol Pablo les dice, miren, el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Y lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu país. Sí, claro. Y luego le dijo a Abraham, yo te voy a dar herencia. Y él dice, pero este Damaseno, yo no tengo hijos, yo te voy a dar una herencia, vas a tener un hijo. Y luego Sara se apresura y le dice, venga Abraham, mi viejo lindo, debe ser con Agar, porque en ese tiempo se hacía así, la empleada pues tenía el bebé y lo tenía en el regazo y venía a pertenecer a esa familia porque es parte de la cultura. Abraham no le dijo, el Señor reprenda al diablo, Sara. No, accedió y ahí nace ¿quién? Ismael. Y entonces después de que nace Ismael, Agar comienza a hacerle la vida imposible a Sara por sus decisiones. ¿Usted sabe lo lindo que es tener un amante para las mujeres? Sufren, ¿no? ¿O quién está contenta con eso? Gloria al Señor, mi esposo, pues ahí se mueve como puede. No, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? Duele. Y entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿qué pasó? Yo le dije que esperara, pero bueno, en este tiempo te voy a dar un hijo con tu esposa anciana. Sara se ríe. Y el Señor le dice, tu hijo se llamará Risa. Y cada vez que lo llamen te acordarás de lo que has hecho. Y cada vez que ella lo llamaba Risa, se tenía que acordar. O sea, Isaac. E Isaac viene a ser el hijo de la promesa. Ahí está Dios. Y Dios le había dado la promesa a Abraham cuando partió los animales y les dijo, esta es la promesa que te voy a dar. De tu descendencia levantaré a tu hijo. Y tu hijo tendrá otro hijo. Y de tu hijo saldrán 12 patriarcas, y de esos patriarcas nacerá el pueblo, y este pueblo será elegido por mí, y a este pueblo lo voy a meter en el desierto, le voy a dar mis leyes, y lo voy a mandar por todo el mundo a que le digan a los hombres la ley. Esa es la predestinación del pueblo de Israel. No sé por qué a veces la tomamos por donde no es. Todos aquí estamos predestinados en Cristo, en el Señor Jesús. Aquí no puede haber un hombre predestinado que no le haya rendido la vida al Señor. Dios nos predestinó ¿en quién? Pablo lo reitera una y otra y otra y otra vez. La predestinación está basada en un propósito. El propósito fue escoger a un Salvador. Se lo dijeron a la mujer cuando cayó en el paraíso con el hombre. De tu simiente, de tu descendencia, levantaré un Salvador. Eso le dice el Señor a Adán y Eva, levantaré un Salvador. Mujer, Eva, tú tendrás un hijo. Tú vas a tener dolores, yo ya los dije, pero se los voy a multiplicar. Multiplicaré en gran manera tus dolores. Por eso es que cuando nace Caín, Eva dice, este es por voluntad del Señor he adquirido varón. Pero no era ese. Pero por ahí viene la línea. Quiero que entendamos el concepto judío de la predestinación. Ellos jamás miraron por allá donde no había nada. Jamás. Y Pablo no lo hace. Después vamos a mirar las ideas filosóficas de la predestinación. Ahora les pregunto, ¿ustedes están predestinados? Viene el juego de las palabras. ¿En Dios para ser salvos? Solo si qué. Solo si creemos en el Señor. Solo si creemos en el Señor. Decía una vez el pastor Ormachea, yo no sé quién es predestinado y quién no. Dios no me dijo que tenía una marca aquí en la espalda y yo tenía que levantarle la camisa a ver si traía la marca o no. Yo no sé quiénes son. Nuestro llamado como iglesia es anunciarle a la gente que ha pecado delante de Dios, que necesita arrepentirse. Y la salvación de ahí para allá corresponde al Señor. Nosotros cumplimos con lo de nosotros. Cuando el Señor venía hablando con Juan, Pedro se llenó un poquitico
Y le dice, Señor, ¿y Pedro qué? ¿Y Juan qué? Y el Señor lo voltea a mirar y le dice, ¿y tú qué? Tú cumple con lo tuyo. Cumple con lo tuyo. Deja de estar mirando a los demás. Que si el uno vino y dijo que era así y el otro dijo que era así, problema de ellos. He comentado a un pastor que estuvo ahorita por allá en un seminario, no voy a decir en cuál, y había un gran pastor reformado que pelean contra los instrumentos en la iglesia, y en su iglesia tienen todos los instrumentos y los tocan. Pero en las predicaciones se para y dice que eso no es del Señor. Segundo punto, las mujeres no son pastoras en la iglesia. Todos sabemos que no, ¿cierto que no? Pero una de sus hijas es misionera y predica la palabra en diferentes iglesias por allá en otro lado. ¿No que no es permitido a la mujer enseñar? ¿O será que nos gusta más predicarle a los demás que aplicárnosla a nuestra propia vida? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema con lo que hablamos? Yo no estoy tocando aquí atributos de Dios. Cuando quiera que hablemos de nuestro Dios, hablamos de Él. Pero lo hablamos de Él conforme Él es, lo que Él ha manifestado, sus atributos. Aquí lo que Pablo está responsabilizando es a los judíos de que les dieron las promesas, de que les dieron todos los pactos y ellos no quieren acogerse al Mesías. Eso es lo que Él está hablando acá. Él no está hablando absolutamente nada más. La elección del pueblo de Dios comenzó con Abraham, con Isaac, con Jacob, y Pablo seguirá su defensa hablándoles a ellos en los siguientes capítulos. Aunque Pablo está hablando directamente a Israel, al mismo tiempo estos mismos principios se aplican a todos nosotros los creyentes, judíos y gentiles, espiritualmente hablando. Hemos sido liberados por el mismo Mesías, estamos bajo los mismos pactos y son el cumplimiento de las mismas profecías. Hay una doctrina que a mí me la metieron en la cabeza, que era la doctrina del reemplazo. La doctrina del reemplazo era que Dios había desechado a Israel y que ahora había levantado un nuevo pueblo llamado la iglesia. Eso se conoce como doctrina del reemplazo. Eso no es de Dios. Fuimos injertados. Ahora, los hombres de Israel que caminaron confiando en Dios, que caminaron confiando en que el Señor los sellaba con su espíritu, que esperaron en el Mesías, que se encontraron en esa fe, son la verdadera iglesia del Señor. Ahora los gentiles, que también venimos por la misma senda, somos incluidos en ese cuerpo espiritual llamado Israel. Dios no tiene un pueblo favorito hoy en día. Eso no existe. Y si usted quiere un pueblo favorito, es el pueblo del Señor. No hay pueblos favoritos. Si por un lado tocamos Israel, por otro lado tocamos los gentiles. Si por un lado, y a mí me sirve muchísimo que usted aprenda esto, porque los judíos todavía siguen sintiéndose predestinados y los elegidos por Dios, pero no quieren aceptar al Señor. Y esta es la sentencia que Pablo les está dando. Por eso les estoy explicando esto. Termino. Y aquí viene la palabra para ustedes en esta mañana. Ahora me devuelvo a nosotros. Ustedes y nosotros y yo. Sabemos, versículo 28, que los que amamos a Dios y a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Puede creerlo? ¿Problemas? ¿Para qué le sirve un problema, hermana Lili? Paciencia y confianza en su Señor. ¿Dificultades, hermana Marta? ¿Recuerdan? Dificultades para tener más fe en el Señor. Aflicciones, hermana Sandra. Para confiar más en el Señor. Circunstancias difíciles de arriba. Cuando estés en ellas, tienes que acordarte de eso. ¿Me oíste? Tienes que acordarte de eso. Estas situaciones difíciles, Dios las está viendo y Él me ayuda en esto. Hermano Luis, de pronto la desesperanza, ¿para qué es? La desesperanza es para tener más confianza, fe absoluta en Él. Correcto. Amén.
Ahí llevan la palabra todos, todos. Cuando las situaciones no vayan bien, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que entraron en su propósito. Porque a los que antes conoció, y después vamos a analizar eso, también los predestinó. ¿Cómo los conoció antes? No entra en la presciencia. Pablo no está tocando atributos de Dios. Yo tengo que fijarme en el contexto de lo que él me viene hablando. Él no me viene hablando de atributos de Dios. Él me viene hablando de mi debilidad y cómo Dios ha hecho que su Santo Espíritu interceda por mí. Y dice, a los que antes conoció, a ese pueblo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué le está diciendo Pablo a Israel? Ustedes son los primeros que Dios llama. ¿Por qué no quieren hacer caso? ¿Por qué no quieren hacer caso? Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo les dio la justificación? Pues por medio del Mesías. ¿La quieren tomar? No la están tomando. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Grave es esto, hermano. Si Dios es su aliado, ¿quién estará en contra suya? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice el apóstol, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdan lo que estaba hablando en el capítulo anteriormente en los versículos? Vamos a tener lucha, sufrimiento, dificultades. Usted se va a sentir que no es salvo, usted se va a sentir que no obedece la ley de Dios, pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Señor Jesús murió por ustedes y el que también resucitó. Además, está a la diestra de Dios y Él también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito. Y él cita el Salmo 42. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Y Pablo cita esto para decirnos que así como un día Israel estuvo en la cautividad y los enemigos lo perseguían, la gracia del Señor estuvo con ellos para que no perecieran. De mayor abundante está el Señor con nosotros para ayudarnos. Por esta causa, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. Soy vencedor por Él, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni doctrina, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Padre y en el Hijo. El Padre te ama y el Hijo te ama y ya te declararon hijo de Dios. ¿Podrá algo separarnos de Él? No. Usted está elegido en Cristo. Si usted camina con Cristo, obedece a Cristo, la ley del Espíritu en su vida y en su corazón, luchando por obedecer. Y aunque muchas veces caiga, lucha por obedecer. Recuerdo hace muchos años ponían una varilla llena de aceite y en la parte de arriba ponían unos premios. Y la gente que llegara hasta arriba se llevaba los premios. Y usted los veía cómo luchaban, y aunque era una varilla llena de aceite, se bajaban cada ratico. Pero era una varilla y la gente luchaba y muchos llegaban. ¿Con esto qué quiere decir? No por el regalo, porque el regalo lo tenemos, sino la lucha legítima. Cuando usted entiende que usted ama a Dios y usted necesita abandonar todo esto. Ahí está el punto.
Es el punto de su libertad en su corazón, mis hermanos. Nada de lo que existe podrá separarnos del amor de Dios. Amén. Nada. Yo sé que ha sido una enseñanza larga, necesitaba terminar Romanos 8. Para los próximos capítulos vamos a comenzar a ver, les invito a que lo lean en su casa, Romanos 9. Vamos a comenzar a tocar un poquito de Romanos, un poquito de Apocalipsis, un poquito de Romanos, un poquito de la lección, un poquito de Daniel. Ya poquiticos. Pero vamos a ir mirando ciertas cosas. Mis hermanos, recuerden, sus palabras han salido de sus bocas. Yo sé que usted lucha en su naturaleza y yo también, pero tenemos un gran amigo en nosotros. ¿Quién es? En nosotros, el Espíritu Santo. El Señor Jesús se paró y le dijo a los cielos y a los cielos de los cielos y a sus ángeles y a los demonios y a todo el mundo, le dijo: son mis hijos. Ay del que me los toque, dice el Señor. Y el Padre dice: tengo complacencia por la ofrenda. Pero viene la voz del Espíritu que nos dice: tienes que caminar obedeciendo a tu Señor. ¿Qué tengo que obedecer? Vuelvo y se lo reitero. ¿Ustedes son del nuevo pacto? ¿Sellado en la alianza de la sangre con el Señor? ¿Toma usted la cena? ¿Recuerda todo esto? El Señor dice: y este es el nuevo pacto que he hecho con ustedes. Escribiré mi ley en sus corazones para que ¿qué? Para que la cumplan. Para que anden por ella. Y les haré entender y los llevaré por el camino y mi espíritu los llevará. Si usted no está caminando por él, algo raro está sucediendo. Algo raro está sucediendo. Vamos en una lucha. El hermano o hermana que está aquí sentada y dice: en vano he limpiado mis manos. No. Pero yo ya dejé tales cosas y yo no. Tranquilo. Pero el Señor sí se dará cuenta. Sí. Ese es el camino de la santificación. A ver, le voy a poner un ejemplo. Si yo en el pasado era un malandro del comercio y no tenía paz y sigo en la misma situación, si veo a un hermano y deja el celular ahí, se lo cojo, ¿tendré paz? No tengo paz. Viene la ley del Señor y yo trato de esquivarla con cualquier cosa, pero cuando quiero exponerla, la gente no me la recibe. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo, Y el Señor quiere que fluyan las cosas, que usted sea un canal de bendición, que sea un canal. ¿Sí se ha dado cuenta cuando vamos a servir algo en un vaso? Primero miramos el vaso que esté limpio. Ay, hermano, me pasa ese pocillo donde serví el chocolate para darle el tintico. Usted no se lo toma. Usted no se lo toma. Ay, hermana, qué linda su intención, pero no quiere. Vasos sucios. Quiere que las cosas fluyan, pidan al Señor, lúchela legítimamente. Cierren sus ojitos, el Señor.